Exdirector del FBI, James Comey, llama mentiroso al presidente Trump. Fiscal de Venezuela pide anular la constituyente de Maduro. Marchas de educadores colapsan tráfico de Bogotá. Se agudiza paro de maestros. Alerta roja en Fomeque, Cundinamarca, por creciente del Río Negro. 3.000 milicianos de las FARC se concentrarán en zonas de ubicación. Procuraduría abre investigación a exdirectivos de Odebrecht en Colombia. Al descubierto millonario desfalco en Colpensiones. Humberto de la Calle participará en consulta liberal para escoger candidato presidencial, revela expresidente Gaviria. América y Cali protagonizarán a puerta cerrada la segunda semifinal de la liga. Una venezolana destronó a la reina del salto triple, Katherine Ibargüen. En temas locales, nuevamente los maestros se tomaron las calles de Bogotá para exigir al gobierno nacional atención al pliego de peticiones. Los promotores del paro del magisterio, que ya cumple 29 días, advirtieron que no van a aceptar ningún tipo de mediador. Caos vial se vivió esta tarde en la calle 26 por cuenta de una nueva marcha de maestros, quienes se tomaron varias calzadas en su recorrido hacia el Ministerio de Educación. Por cerca de 2 horas estuvo suspendida la operación en el sistema Transmilenio y bloqueado el paso de vehículos, lo que generó enormes trancones. Mientras los maestros protestaban a las afueras del ministerio, la jefe de esta cartera anunció una millonaria adición presupuestal para el sector. Con la adición presupuestal que aprobó ayer el Congreso de la República, el sector educación va a recibir 1.18 billones de pesos adicionales a los que ya teníamos en el presupuesto. Y abrió la puerta a una mesa con los alcaldes del país para reformar el sistema general de participaciones. Para construir conjuntamente una propuesta de reforma al sistema general de participaciones que nos permita aumentar los recursos para educación en los próximos años. Aunque FECODE destacó el anuncio, pidió al gobierno voluntad para retomar las negociaciones sin mediación. Pero si podemos llegar a un acuerdo el gobierno y nosotros, ¿para qué metemos a un tercero que no tiene absolutamente nada que ver? Pero además pueden nombrar el tercero. Nosotros no iríamos a la discusión. Además, el magisterio denunció la falta de garantías para la movilización. 3 maestros en una semana asesinados y una compañera maestra desaparecida. Tengo para contarle que aquí no puede aparecer la guerra sucia cuando hay movilización social. Ya se cumplen 28 días del cese de actividades sin que se avisore un acuerdo cercano. Por otra parte, gobierno y trabajadores estatales acordaron una prórroga de 7 días en las negociaciones laborales que adelantan. Ambas partes acordaron una prórroga de 7 días para discutir los demás puntos del pliego petitorio presentado el pasado 28 de febrero. Yo creo que fue un día positivo. Hoy encontramos nuevamente la ruta. Las mesas se han estado reuniendo, ya hay unos trabajos muy avanzados en las mesas. Hicimos una prórroga por 7 días a partir de hoy. Quiere decir que el próximo viernes le estaremos entregando al país los avances de estas mesas que son tan importantes también para las centrales obreras y por supuesto para el gobierno de Colombia. Asimismo, el gobierno y los trabajadores estatales acordaron una nueva metodología para darle celeridad a las negociaciones. Vamos a establecer un mecanismo que las comisiones van a darle insumos a la plenaria para que ésta avale lo que ya se acordó en las comisiones y vaya abordando los desacuerdos de las comisiones. De esta manera creemos que optimizamos el tiempo de esta negociación. La ministra recordó los temas que continúan discutiéndose. Hay varios. El del trabajo decente, que es un decreto que hemos venido concertando con las centrales y que ya está muy avanzado, en el cual esperamos encontrar ruta. Pero hay pretensiones que tocan a otras entidades públicas. Recordemos que el pasado miércoles se acordó el incremento salarial de 6.75%, el punto prioritario de las conversaciones, y que la ministra aseguró que este mes los funcionarios recibirán el retroactivo desde enero. Así las cosas, la jefe de la cartera de trabajo proyecta que la próxima semana se llegue a un acuerdo definitivo y que los funcionarios estatales retomen sus actividades. El Consejo Superior de la Judicatura advirtió que el gobierno nacional no está invirtiendo dinero en los programas de alimentación escolar en el departamento de La Guajira. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura hizo fuertes cuestionamientos al gobierno por la situación que se está presentando en 15 municipios de La Guajira en materia de educación y alimentación. Reveló que existen niños que no están estudiando y que no están siendo beneficiados del programa de alimentación escolar. No entendemos por qué estamos en junio
y no se esté garantizando la educación, la alimentación y el transporte escolar. Por eso le dimos 8 días. Afirmó que al solicitar respuesta al Ministerio de Educación, este solo se ha lavado las manos. La educación, contratación de maestros, la prestación del servicio educativo en lo que tiene que ver con la alimentación integral escolar, lo que llama el PAE, pero también con el transporte escolar. Se ha requerido de diferentes maneras, tanto a los municipios, al Departamento y al Ministerio de Educación Nacional, y todos se lavan las manos. El magistrado lamentó que más de 10.000 niños en La Guajira no han logrado iniciar su año escolar por falta de presupuesto. En alerta roja está el municipio de Fomeque, en Cundinamarca. Las fuertes lluvias provocaron la creciente del río Negro. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Fomeque declaró la alerta roja en el centro poblado La Unión, debido a la creciente del río Negro, dadas las altas precipitaciones registradas en las últimas jornadas. Debido a que este aguacero torrencial produjo el incremento inmediato y súbito de los niveles de los ríos Blanco y el río Negro, entonces alertando a toda la población que vive en las riberas del río. Afortunadamente, pasó el aguacero, los niveles no superaron la cota en que produce el desbordamiento del río y por esa razón no tenemos ninguna familia afectada. Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo aseguró que aunque no se han registrado eventos importantes, la zona está en permanente monitoreo. Nosotros estamos en un monitoreo 24 horas con todos los consejos departamentales. Lo que se está diciendo es que de acuerdo al comportamiento en Fomeque y en gran parte de la cuenca, la gente está haciendo monitoreo y evacuaciones preventivas cuando sea necesario, y es el común denominador. Por eso, en estos momentos le estamos haciendo seguimiento también en otras regiones del país. Por último, los funcionarios recomiendan a los habitantes de este sector estar atentos y acoger las instrucciones del Consejo Municipal de Desastres de Fomeque y de los organismos de socorro en caso de que se registre una emergencia. Las autoridades en el Atlántico ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de los asesinos del líder social Bernardo Cuesta. Bernardo Cuero Bravo llegó a Malambo Atlántico en 2003 desplazado por la violencia en Nariño. Allí se radicó y hace 5 años hacía parte de la mesa departamental de víctimas. Se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue asesinado por hombres que llegaron en moto. Allí llegaron 2 sujetos en motocicleta y sin mediar palabras hicieron disparos contra su humanidad, perdiendo la vida en el lugar. El año anterior, Cuero Bravo había sido amenazado, pero según la policía, al momento de ser asesinado ya habían cesado esas amenazas. Había una medida de protección que se había dado en el año 2016 por parte de la UNP. Esta medida había vencido y pues él no había puesto en conocimiento nuevas amenazas recientes que se hayan presentado. Sus compañeros de la mesa departamental de víctimas aseguran que por el contrario, Cuero había advertido sobre nuevas amenazas. El compañero Bernardo Cuero denunciaba amenazas. Recientemente había ido a la fiscalía, había denunciado un atentado en contra de su vida, donde los sicarios se le encasquilló la pistola y no pudieron ese día asesinarlo. Defensores de derechos humanos dijeron que incluso cuando Cuero Bravo alertó sobre las intimidaciones, la protección no fue la requerida para un líder de víctimas del conflicto. Eso era una crónica de una muerte anunciada. El compañero Bernardo, cada vez que hacíamos una sección de mesa, lo primero que él decía es: estoy amenazado, me voy a retirar de la mesa de víctimas, no quiero seguir en esto. Hizo las denuncias ante Fiscalía, ante la unidad de protección, nadie le prestó atención. Hoy la policía ofreció una recompensa por la información que permite la captura del asesinato de este líder de víctimas. Al momento, Policía Nacional está ofreciendo 10 millones de pesos a las personas que nos den información para identificar a los autores tanto materiales como intelectuales de este hecho. Los restos mortales de Bernardo Cuero Bravo serán trasladados a Cali, en donde será sepultado. Los transportadores de servicio público reunidos en Medellín hicieron un llamado al gobierno para que controle la ilegalidad en el gremio que ha provocado pérdidas cercanas al medio billón de pesos anuales. El gremio de los transportadores intermunicipales reunidos en Río Negro, Antioquia, le solicitaron al Ministerio de Transporte medidas para regular las plataformas tecnológicas como Uber, el mototaxismo y la informalidad, quienes según sus estudios obtuvieron 22.000 millones de pesos en 2016, 11% más que en 2015, mientras el sector formal apenas aumentó sus ingresos 2.32%.
El transporte debería tener una dinámica, como tienen otros sectores, con el crecimiento de la economía. Desafortunadamente para nosotros, pues sí hay unos estimativos bastante altos, de cerca de 500.000 millones de pesos al año, que el sector está dejando de percibir por terrenos que ha ganado la informalidad. Durante 2016 se vendieron en el país 428.000 motocicletas, muchas de ellas usadas para el mototaxismo, competencia que no paga los impuestos de los formales. Solicitamos que se estudie la posibilidad de establecer peajes, que se regule fuertemente el tema de la obtención de licencias para motos. Estamos viendo muchos accidentes muy cercanos a la obtención de la licencia por primera vez. El Ministerio de Transporte afirma que está en disposición de apoyar el sector. Los sistemas masivos de transporte, los sistemas integrados y estratégicos de transporte se ven muy golpeados porque no llegan a punto de equilibrio, porque no le entra toda la gente que le tiene que entrar y así los costos nunca se van a equilibrar. Por eso el ataque a la ilegalidad debe ser frontal. El sector transportador también se quejó de lo que calificó incremento injustificado de hasta un 400% en las pólizas de seguros para sus vehículos. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que cerca de 3.000 milicianos de las FARC se están desplazando hacia las zonas veredales para sumarse al proceso de entrega de las armas. Simultáneo a la entrega de las 7.000 armas que están registradas por la ONU, empezó el proceso de recolección de los explosivos y las armas que están en las caletas. La ONU trasladó al gobierno la ubicación de varios de estos escondites suministrada por las FARC. Ya llevamos varias operaciones que nos ha pedido Naciones Unidas. 3 operaciones de varios depósitos, no es que sean 3, más de 3, para recuperar armamento y explosivos. Vamos a seguir ofreciendo toda nuestra cooperación cuando la pida Naciones Unidas. Caletas y depósitos que se hagan con ese procedimiento se le apuntarán al desarme de las FARC. Caletas y depósitos que sean encontradas por la fuerza pública sin ese procedimiento y en desarrollo del control territorial serán puestas a disposición de la justicia. En las próximas semanas unos 3.000 milicianos de las FARC se desplazarán hacia las zonas veredales transitorias para sumarse al proceso de dejación de armas. Y la fuerza pública hará que ese ingreso, ese tránsito de los milicianos a las zonas veredales se haga de la manera menos traumática posible, sin ningún obstáculo. El vicepresidente de la República explicó por qué solo 3.000 milicianos harán parte de este proceso. Y lo que el gobierno está cuidando es que no haya realmente una lista de delincuentes comunes que quieran acceder a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Y ustedes saben bien que en los municipios, en general en Colombia, se ha llamado miliciano muchas veces a delincuentes comunes y otra a delincuentes típicamente vinculados al narcotráfico. El plazo para este proceso fue extendido hasta el 1 de septiembre. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, abrió investigación contra 4 exdirectivos de la multinacional Odebrecht que actualmente se encuentran en Brasil. Para la Procuraduría, la entidad tiene la competencia para investigar a 4 de los exdirectivos de Odebrecht, a pesar de que no son funcionarios públicos, dado que para la entidad manejaron recursos de la nación. Hemos abierto las investigaciones, esperamos los resultados, por eso estamos como tan preocupados que el levantamiento de la reserva por parte de la Procuraduría de Brasil no se haya dado. Yo estoy esperando aún una respuesta del procurador brasilero. Igualmente, el jefe del Ministerio Público pidió que las empresas como Odebrecht asuman responsabilidades penales para que las sanciones no sean únicamente personales. Aquí hay velos corporativos, aquí hay barreras que impiden saber quién está detrás de los actos, no solo de deshonestidad, sino de abierta violación de las leyes, y eso no se puede porque no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. El procurador también se refirió a la posibilidad de que se tramite la extradición para las personas que cometan actos de corrupción. Un aliado fundamental para que funcione la persecución del delito de lavado de activos es que haya extradición. La extradición sigue siendo un recurso incuestionable desde el punto de vista de su efectividad. Las declaraciones de Carrillo fueron entregadas en el Congreso LAF América, en el que se abordó el tema de la lucha contra el delito de lavado de activos. Y por su parte, la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento del fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez dentro de la investigación que adelanta contra las exministras de Transporte y Educación Cecilia Álvarez y Gina Parodi por el caso Odebrecht. El presidente de la Corte Suprema de Justicia explicó los argumentos que tuvo ese alto tribunal para aceptar el impedimento del fiscal general. El fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando antes de ser fiscal y siendo abogado, había emitido un concepto frente a
ese caso específico de la Ruta del Sol. Ese hecho está tipificado en la ley como una causal de impedimento. La Corporación Judicial determinó que debe ser la vicefiscal María Paulina Riveros quien asuma las investigaciones. Lo que se ha considerado es que al interior de la Fiscalía hay independencia de sus integrantes y esperamos que la vicefiscal guarde esa independencia y cumpla con la misión que le impone la ley. En su momento, el fiscal Martínez indicó que presentaba su impedimento porque en 2012 su oficina de abogados presentó un concepto jurídico sobre la viabilidad de la adición del contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra al convenio de la Ruta del Sol Tramo 2, hechos por los cuales están investigadas Gina Parodi y Cecilia Álvarez. La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía capturaron a 11 funcionarios de Colpensiones por beneficiar con millonarias mesadas a personas que nunca cotizaron al sistema de seguridad social. En el 2014, Colpensiones denunció a la Fiscalía un fenómeno de corrupción dentro de la entidad que otorgaba pensiones de vejez a personas que nunca habían cotizado. Hoy, después de 3 años de investigación, capturaron en Bogotá a los 11 contratistas responsables. Por este trabajo ilegal cobraban entre 10 y 100 millones de pesos según el monto del correspondiente derecho pensional. Según información de investigadores, en los últimos 3 años la organización criminal logró 174 pensiones con retroactivos que en total sumaron 5.000 millones de pesos. A través de 14 diligencias de allanamiento y registro y con cerca de 120 funcionarios de investigación criminal que permitieron materializar dichas capturas. Colpensiones aclaró que no eran funcionarios de la entidad, sino contratistas. Las 11 personas capturadas prestaron un servicio para la entidad a través de una empresa de servicios temporales para una obra y labor determinada, y fue en ese momento cuando, aprovechándose del acceso a nuestros sistemas, que a través de la manipulación de los datos quisieron adelantar la maniobra para lograr el reconocimiento indebido de las pensiones. Finalmente, gracias a la investigación, se evitó un desfalco al patrimonio de 33.000 millones de pesos. Ahora, los indicados serán imputados por fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y falsedad en documento público. El expresidente César Gaviria Trujillo reveló que el exjefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, está dispuesto a someterse a una consulta interna del Partido Liberal de cara a las presidenciales del 2018. Durante la reunión de la bancada en el Congreso del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria anunció que, pese a las críticas que ha recibido de algunos sectores, ha buscado por todos los medios que el exjefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, haga parte de la consulta de la colectividad que elegirá al candidato a la presidencia en 2018. Yo quiero ser franco, yo me puse por propósito que de la Calle participara en la consulta, y eso implica que hay que mandarle a los parlamentarios para que los conozca, que hay que mandar a la gente en las regiones para que lo conozcan, porque él no conoce a los parlamentarios, él no es un político, es una opción que el partido tiene, es una opción, y finalmente es el partido el que la tiene que decidir, pero él no es de la clase política, y si alguien no le ayuda a ser parte de esto, pues no participa, y punto. El exmandatario liberal aseguró además que luego de varias reuniones, Humberto de la Calle aceptó y además respetará la decisión que se tome al interior del partido. Acepto los inconvenientes que pueda tener lo que yo estaba haciendo, de tratar de asegurarnos que de la Calle, que no es un político de carrera, pues participe, porque los otros grupos han estado interesados en saber qué vamos a hacer, si vamos a hacer consulta interna, si él va a ser candidato o no, y les hemos dicho lo único que yo he oído es: yo participo en una consulta del liberalismo, punto. Yo participo en una consulta del liberalismo y acato el resultado. En el próximo mes de septiembre se reunirá el partido para conocer cuáles serán las reglas de juego para la escogencia del candidato presidencial. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CM. 8:30, la información del mundo. Feliz noche.